Bueno, agradecemos a todos por su puntualidad y por ayudarnos a darle continuidad a este foro. En nombre del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales y de la Fundación Global nos sentimos muy honrados de estar acá con ustedes. Y como ustedes verán, este foro tiene un componente criollo o endógeno. Los componentes del foro son investigadores, analistas, académicos dominicanos, y esto nos hace sentir muy bien porque es una muestra de que en República Dominicana comienza a destacarse pensadores de los temas de relaciones internacionales, y creemos que en esto, modestamente, tanto el presidente Fernández como Funglode han contribuido de alguna manera a que ya podamos tener un panel como este en República Dominicana. Así que yo le pido un aplauso para los colegas dominicanos que nos acompañan. Este panel va a estar versando sobre el tema de las perspectivas de la cooperación en las relaciones extrarregionales, y tal y como advertía, contamos con colegas nacionales como Triana Ibar, que es licenciada en Comunicación Social por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cuenta con estudios de maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. También forma parte de Funglode desde el 2005, donde se desempeña como analista e investigadora sobre temas internacionales. También forma parte del Observatorio Económico de la República Dominicana, que es otra iniciativa de Funglode, y dentro de la Fundación ha realizado diversos trabajos de investigación y coordinó e implementó el primer seminario o taller regional para periodistas sobre Naciones Unidas y asuntos globales en el año 2008. Igualmente ha trabajado los temas ha realizado estudios sobre Europa, sobre el Medio Oriente y sobre otros temas dentro del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales, del cual es miembro honorario. Igualmente se encuentra aquí a mi izquierda Stephanie Rodríguez, quien es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Suffolk en Boston. Igualmente cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford en Inglaterra, y ha realizado también diversos trabajos de investigación, entre los que se destacan Nueva Política Exterior Dominicana, un análisis de las relaciones dominico-americanas, la dimensión de la cooperación sur-sur en Iberoamérica, y el más reciente trabajo, que es objeto de la ponencia que van a hacer conjunta, que es el análisis de las cumbres Unión Europea, América Latina y el Caribe. Y igualmente con estos temas ha seguido trabajando investigaciones en los temas de las relaciones de Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Forma parte también de Funglode como analista e investigadora y es miembro honoraria también del Consejo. Igualmente contamos con dos destacados académicos e investigadores dominicanos. Me refiero al doctor Iván Gatón Rosa, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, quien cuenta también con maestría en Estudios Diplomáticos por la Universidad Católica de Santo Domingo, y actualmente se encuentra elaborando su tesis doctoral en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente ha sido profesor en varias instituciones educativas, ha publicado diversas obras en temas de política exterior, comercio internacional, entre otros temas, y es especialista en temas de comercio exterior, y actualmente funge como embajador docente en la Escuela Diplomática y Consular, así también como director ejecutivo de la Cámara China de Comercio en la República Dominicana. Finalmente es comisionado de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales del Comercio. Finalmente tenemos el honor también de tener a Luis González, quien es politólogo, internacionalista y sinólogo, es decir, experto en los temas de China. Es experto en asuntos asiáticos, de manera especial en China. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como consultor político, profesor de grado y posgrado en el área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en diferentes universidades de la República Dominicana. Es el único dominicano miembro de la Red Iberoamericana de Sinología, RITSI, y se ha consagrado como articulista, colaborador y analista de la política nacional e internacional en los principales periódicos, revistas y diversos programas de radio y televisión de nuestro país y del mundo. Es autor también del libro China, el ascenso del dragón, que fue publicado en el 2010. Luis González es actualmente presidente de la Oficina de Asesoría y Consultoría de Negocios Internacionales Nihao Business. Bueno, es un placer tenerles a cada uno de ellos con nosotros. Vamos a iniciar. Cada uno de ellos tendrá un tiempo aproximadamente 20 minutos que distribuirán para hacer su exposición. Y en ese sentido, la primera exposición la tendremos a cargo de las dos colegas y amigas, Triana y Stephanie.
acerca de las cumbres Unión Europea, América Latina y el Caribe, un análisis crítico de una experiencia de relaciones transatlánticas. Triana, Stephanie, el tiempo es de ustedes. Gracias, Nathanael, por esa introducción. Muy buenos días. Doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode. Doctora Alejandra Liriano, directora del Consejo de Relaciones Internacionales CDRI de Funglode. Distinguidos miembros del panel. Distinguidos expositores nacionales e internacionales y todos ustedes invitados que nos acompañan en esta celebración del segundo Foro de Relaciones Internacionales del CDRI. Es un honor tanto para Triana como para mí estar presentes en este panel y hablarles un poco sobre la investigación que hemos venido desarrollando sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Y más específico sobre las cumbres que se vienen realizando bianualmente desde 1999 para consolidar dicha relación. Se preguntarán por qué desde América Latina y más específico desde la República Dominicana nos hemos interesado en el análisis actual de estas relaciones, sobre todo cuando la región mantiene relaciones con actores globales tradicionales como los Estados Unidos y actores globales emergentes de Asia como lo son los China y la India. Pero lo importante es que debemos recordar que para América Latina y el Caribe, la Unión Europea, a pesar de su crisis económica, política y social, continúa siendo un socio esencial para la región. La Unión Europea es una de las economías más grandes del mundo, con un valioso legado cultural, científico y tecnológico, un amplio know-how, lo que conocemos como know-how, y políticas públicas y formas de desarrollo provechosas para la región. Es el principal cooperante, el mayor inversionista directo y el segundo socio comercial de América Latina y el Caribe. Un 47% de inversión extranjera en América Latina proviene de Europa, destacándose España como el principal inversor en la región. Tan solo en el 2011, dicha inversión directa en la región fue de 613 millones de dólares, mientras que el de la región en Europa fue de 117 millones de dólares, lo que representa el 53% de lo que exportamos, que invertimos como región en el mundo. Pero América Latina y el Caribe también son importantes para Europa. La región es la principal fuente de recursos hídricos, de alimentos, minerales y de energía en el mundo. Tiene un mercado de 600 millones de personas, tiene democracias estables, apuesta cada vez más por la integración y tiene un fuerte crecimiento económico, lo cual se espera sea 3 veces mayor que el de la Unión Europea en tan solo el año 2013. En conjunto, ambas regiones representan una población de 1.100 millones de personas, lo cual es una gran ventaja a nivel del comercio. Constituyen el 56% de los países representados en las Naciones Unidas, lo cual facilita el apoyo a ciertas acciones o propuestas en los foros mundiales. Representan el 30% de la economía mundial y, más importante aún, la zona de paz y democracia más grande del mundo. Históricamente, ambas regiones han estado vinculadas por estrechos lazos históricos y culturales, así como por valores comunes. Sin embargo, ha sido en los últimos 40 años que dichas relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe han evolucionado hacia la institucionalización, a través de diferentes espacios de diálogo a nivel regional, birregional y bilateral, enfocándose en 3 ejes importantes, como son el diálogo político, la cooperación económica y el comercio. Como resultado de estos años de diálogo, quedaron instauradas en 1999 las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, con el propósito de lograr la consolidación de una asociación estratégica y un diálogo político que permita a los líderes de los países miembros buscar e intercambiar ideas y cooperar en la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos, así como identificar los intereses comunes que puedan beneficiar a ambas regiones. Dado el nuevo contexto global, dichas cumbres ciertamente son de gran ayuda para continuar desarrollando y fomentando las relaciones políticas, económicas y sociales entre los países miembros. Es por esto que en la realización de nuestra investigación, tanto Triana como yo llegamos a la conclusión de que es trascendental entender las cumbres dentro del contexto en el cual se han venido desarrollando, para así identificar cuáles han sido los logros obtenidos y los obstáculos que aún quedan por superar y así alcanzar una mejor y mayor integración. La investigación que realizamos es un estudio detallado y retrospectivo de las 7 cumbres que se han realizado hasta la fecha, partiendo de un análisis de las declaraciones finales y los planes de acción de cada cumbre, iniciando por la Cumbre de Río de 1999 hasta la reciente Cumbre de Santiago de Chile, celebrada en enero del 2013. En ellas identificamos cuáles han sido los temas tratados, las medidas e iniciativas adoptadas y asimismo como los programas emanados en cada uno de estos encuentros, su evolución, los sectores en los que se enfocan y su inversión. Hacemos referencia también a los otros mecanismos de diálogos que se han realizado, los cuales no son tan formales como los de la Cumbre de Jefes de Estado, como las reuniones ministeriales institucionalizadas entre la Unión Europea y el Grupo de Río,
las reuniones del Grupo Birregional de Altos Funcionarios, las cuales han resultado ser mecanismos de diálogo significativos, ya que proporcionan un mejor seguimiento y apoyo a la agenda birregional y a las medidas e iniciativas decididas en cada cumbre. De igual modo, también analizamos las declaraciones finales de 2 encuentros que se realizan previamente a las cumbres, tales como los encuentros de la sociedad civil organizada y así como las cumbres empresariales que se vienen realizando desde el 2006. Y en este año 2013, por primera ocasión, llegamos a analizar la celebración de la primera cumbre judicial y la primera cumbre académica, CELAC-Unión Europea, en las cuales tenemos los 3 poderes del Estado representados en las relaciones de la Unión Europea-América Latina. Y también se realizaron exitosamente previas a las cumbres de jefe de Estado y de Gobierno. Pero para entender el contexto de las cumbres, es importante tener en cuenta los factores que influyeron en su desarrollo. Entre estos podemos mencionar la tercera ola de democratización en América Latina, durante la cual los países no solo lograron consolidar la democracia como sistema político, sino que también adoptaron medidas socioeconómicas y políticas de carácter liberal que favorecieron el comercio y las relaciones entre las regiones. Asimismo, el fin de la Guerra Fría y el sistema bipolar, a principios de los años 90, ofreció un nuevo contexto internacional aprovechado por países y bloques regionales, como es el caso de la Unión Europea. La inserción de España y Portugal a la Unión en 1985 fue también un factor muy importante. Incluso, para la realización de la primera cumbre se le atribuye al expresidente español, José María Aznar, quien en 1996, durante la 6ª Cumbre Iberoamericana, propuso la creación de un diálogo permanente entre las 2 regiones que incluyera al Caribe. La primera cumbre celebrada en Río de Janeiro de 1999 sentó las bases para la asociación estratégica y abrió paso a futuras negociaciones de acuerdos de asociación. La celebrada en el 2002, la segunda cumbre de Madrid, a pesar de estar marcada por una agenda de seguridad y terrorismo dado los ataques del 9/11, logró reafirmar el deseo común de consolidar la asociación estratégica interregional. La de Guadalajara del 2004 obtuvo ciertos avances al incluir temas como cohesión social, multilateralismo e integración regional, mas sin embargo la reciente expansión de la Unión Europea dificultó el diálogo y el desarrollo de la agenda. La 4ª cumbre celebrada en Viena, Austria, en el 2006, incluyó importantes temas como energía, desarrollo sostenible, crecimiento económico, empleo y migración, e integró nuevos sectores al diálogo como las Naciones Unidas, la Secretaría Iberoamericana CEGIP y la sociedad civil. Pero su éxito fue afectado por la polarización política que atravesaba América Latina tras el surgimiento de los gobiernos populistas y por los problemas de Europa de no definir un liderazgo concreto sobre el futuro de la integración. La cumbre de Lima, Perú, en el 2008, tuvo la agenda más específica de todas. Se enfocó en tan solo 3 temas: pobreza e inclusión social, desarrollo sostenible y, muy importante para la agenda del Caribe, cambio climático. Pero no obstante, los esfuerzos de evitar los extensos diálogos, la cumbre no tuvo resultados satisfactorios debido a la falta de consenso y una posición organizada por parte de los países latinoamericanos. La cumbre de Madrid del 2010 logró importantes conquistas en los acuerdos de asociación con diferentes países de América Latina y se aprobó la creación de la Fundación EULAC, de la cual la Fundación Global Democracia y Desarrollo es socio estratégico, siendo esto un avance claro para la asociación birregional. El encuentro más reciente hasta la fecha, la cumbre celebrada en Santiago de Chile este pasado enero del 2013, encontró ciertamente una América Latina más estable políticamente, más democrática y con niveles de institucionalidad mucho más altos que antes. Sin embargo, aunque este fue el primer encuentro CELAC-Unión Europea, e integró nuevas modalidades de diálogo como la primera cumbre judicial y la primera cumbre académica, el encuentro estuvo marcado por dificultades en el marco del diálogo a consecuencia de las diferencias presentes en ambas regiones sobre la falta de seguridad jurídica en las inversiones de América Latina y los retos económicos que aún enfrenta la región de Europa. Como podemos observar, las relaciones entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea han tenido sus altas y bajas. Y esto se entiende perfectamente cuando se interrelacionan 2 regiones tan heterogéneas como lo son América Latina y Europa. Y si tomamos en consideraciones las dificultades y desigualdades y los niveles de pobreza que presenta Latinoamérica, estas resaltan aún más. Por lo que establecer un diálogo político, llegar a un consenso y mucho más a una asociación estratégica puede ser complejo. Sin embargo, el hecho de que las 2 regiones comparten lazos históricos, culturales e intereses comunes ha facilitado el continuo acercamiento y fortalecimiento de la presencia política y cooperación de la Unión Europea en América Latina y el Caribe y viceversa.
Ya en cuanto a los programas y los desafíos latentes a futuro, le voy a pasar la palabra a mi compañera Triana Ibar, que les va a hablar un poquito sobre eso. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias nuevamente por honrarnos con su presencia en este segundo foro de Relaciones Internacionales. Y también agradezco a mi compañera Stephanie Rodríguez por esa introducción y presentación sobre este trabajo que hemos hecho. Indiscutiblemente, para analizar los retos que presenta la relación entre América Latina, incluyendo el Caribe, y la Unión Europea, tenemos que partir reconociendo que se tratan de dos regiones muy desiguales en diversos aspectos. Como resaltaba Stephanie, por un lado, Latinoamérica está compuesta por distintas tendencias políticas, diversos mecanismos de dinamización económica y múltiples métodos de integración, mientras que la Unión Europea goza de un sistema más unificado y homogéneo, compuesto por mecanismos de ejecución previamente establecidos. A pesar que dichas relaciones entre ambas regiones fueron formalizadas entre los años 70 y 80 con la primera conferencia entre el Parlamento Europeo y el Parlatino, indiscutiblemente el proceso de asociación estratégica se estableció en el inicio del presente siglo XXI, cuando se realizó la primera cumbre de jefes de Estados y de Gobierno que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, con el propósito de impulsar acciones concretas mediante la ejecución de planes birregionales en los ámbitos científicos, educativos, tecnológicos, sociales y culturales. Desafortunadamente, en los primeros años de gestión, ambas regiones no presentaron en un 100% resultados factibles y concretos que motivaran a impulsar una colaboración estratégica como resultado, en primer tenor, de una falta de voluntad política de la Unión y colateralmente la ausencia de una organización de parte de América Latina y el Caribe como comunidad política. Sin embargo, es fundamental resaltar que tras más de una década de relación birregional y 7 cumbres llevadas a cabo, se han logrado consolidar diversos acuerdos birregionales y programas de acción que han permitido a los países de América Latina mejorar sus niveles en materia de comercio internacional, cooperación al desarrollo, inversión, desarrollo y tecnología. Pero, a pesar de estos adelantos, las relaciones entre la Unión Europea y los países latinoamericanos y del Caribe presentan grandes retos a combatir para continuar impulsando una integración estratégica eficaz frente a los objetivos entre ambas regiones aún sin alcanzar, como son la propia crisis económica internacional, que en definitiva ha afectado la cooperación al desarrollo proveniente principalmente de los países de la Unión Europea, la ausencia ahora más latente de una Europa compactada como un todo dada a la crisis y la debilidad institucional y la falta de seguridad jurídica todavía presente en los países de América Latina y el Caribe. Ante la crisis económica internacional, América Latina no podría estar mejor posicionada. A diferencia del escenario de unas décadas atrás, podemos afirmar que Latinoamérica es parte de la solución, no del problema de esta crisis. Y esto lo vemos reflejado en que, como también plantea el catedrático José Antonio Sanahúja, desde el inicio de la crisis económica, la situación de la Unión Europea se ha deteriorado hasta poner en juego su propia construcción institucional, mientras que América Latina ha mantenido un fuerte crecimiento económico, animado por la bonanza exportadora hacia Asia y el crecimiento de la demanda interna, lo que ha permitido una disminución de los niveles de pobreza y la desigualdad en la región, provocando la expansión de la clase media. Frente a la interrogante de por qué América Latina y el Caribe como parte de la solución a la crisis, la respuesta es que se debe a la puesta en ejecución en la región de programas de desarrollo que han permitido lograr un mejor manejo equilibrado de la macroeconomía y una solidez bancaria más estable, o por encima, en algunos casos, de algunos países ya desarrollados, frente a una Europa menos capacitada para servir como ente canalizador de la integración y el desarrollo económico de la región. Ante este debilitamiento de la economía de algunos países de la Unión, los más afectados no están en condiciones para otorgar una oferta cualificada y aquellos estables implementan mecanismos para resguardar su propia economía. Mientras que países como China, la India y los Estados Unidos fortalecen sus lazos con Latinoamérica y los países caribeños, donde la inversión, la exportación y la importación de productos de diversa naturaleza juegan un papel principal. Cabe resaltar que hasta el año 2011 el comercio desde América Latina hacia Europa estaba creciendo a un ritmo acelerado con un aproximado de un 13%.
unos 276 millones de dólares, lo que representa el 23.9% del total del comercio de la región. Estamos hablando de una cuarta parte del comercio de toda la región. La inversión europea en América Latina ha sido de 613 billones de dólares, lo que representa el 47% de la inversión de la región. En cambio, América Latina representa solo el 5% de la inversión externa total de Europa, de unos 117 billones de dólares, lo que representa en América Latina el 57% de la inversión que hacemos como región en todo el mundo. Sin embargo, posterior al mencionado año, dichas cifras han ido disminuyendo, mientras que se han fortalecido los lazos, como ya había mencionado anteriormente, en cuanto a cooperación económica y comercio con países como China y la India. La debilidad institucional de la Unión Europea también representa un reto ante el fortalecimiento de las relaciones con América Latina y el Caribe, principalmente porque para algunos Estados miembros de la Unión, principalmente aquellos últimos 12 en integrarse, América Latina no se encuentra dentro de sus agendas. También se requiere por igual mejores mecanismos estratégicos de integración por parte de América Latina y el Caribe, y en este entendido secundamos la reflexión del señor Celestino del Arenal, quien plantea que la ausencia de un cohesionado lobby latinoamericano en Bruselas y en los países miembros de la Unión Europea es uno de los retos primordiales para lograr fomentar la integración estratégica entre ambas regiones más acertada, lo que permitiría que América Latina actúe de forma más firme ante las instituciones y gobiernos europeos al momento de presentar las demandas latinoamericanas, y al mismo tiempo garantizaría la presencia de la región en las agendas de las instituciones comunitarias y del diálogo transatlántico. Estas cumbres birregionales deben estar también guiadas a vislumbrar, más allá de los obstáculos e intereses del presente, las posibles nuevas áreas de desarrollo mediante estrategias a largo plazo, donde asimismo se encuentren integrados no solo los gobiernos, sino también formen parte la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones y entidades no gubernamentales y redes regionales de distintos sectores. En conclusión, evidentemente, las cumbres permiten a los gobernantes, regularmente activos en foros internacionales, tomar acciones más acabadas y concretas mediante múltiples encuentros, no solo bilaterales, sino también regionales y multilaterales. Sin embargo, con el pasar de los años, este tipo de escenario de diálogo se multiplica de forma abundante y creciente, por lo que es necesario reflexionar sobre cómo éstas han evolucionado y qué hacer para potencializarlas, pues la diplomacia de cumbre es uno de los instrumentos más importantes del que dispone el sistema internacional. Frente a este posible desgaste de las cumbres, el desafío está en buscar mecanismos que permitan que esta herramienta de la diplomacia accione con mayor eficacia ante un mundo cambiante. Aunque la Unión Europea es un ejemplo de institucionalización, América Latina cada día se convierte en una región más fuerte y mejor estructurada, venciendo uno de sus principales retos al hacerse camino hacia la institucionalización. La incertidumbre radica en la capacidad o posibilidad de los países, principalmente los que están en vía de desarrollo, de poner en ejecución los programas y proyectos que surgen como resultado de las cumbres y sus posteriores reuniones ministeriales. En la actualidad, nos encontramos frente a situaciones políticas, económicas y sociales distintas a las de 10 años atrás, ya que contamos con una América Latina, incluyendo el Caribe, más fuerte y sobre todo mejor estructurada, aunque esto no le exime de las asimetrías que impactan a ambas regiones, principalmente en los aspectos económicos. A pesar de los avances, la integración no se encuentra excluida de retos que atenten contra el bienestar de la consagración de este proceso, fundamentado por las circunstancias políticas aún vigentes en América Latina, sumado a la crisis económica europea y su propia fragmentación estructural. En este momento, América Latina lucha por convertirse en un socio estratégico rentable, no solo para Europa, sino también para otras regiones emergentes, mientras que los estados europeos, aunque conscientes de la importancia de una constante integración con América Latina y el Caribe, están orientados en fortalecer su economía. En consecuencia, hace falta que ambas regiones delimiten los términos de intereses de cada una de ellas, esta vez fuera de los intereses comunes. La prioridad es determinar el qué queremos y el cómo lograrlo, para luego concretizar las aristas en común donde éstas puedan ser beneficiarias.
Definitivamente, los distintos acuerdos de asociación birregionales deberán considerar las asimetrías sociales y económicas entre ambas regiones, así como determinar la capacidad o no de los países latinoamericanos en desarrollo de asumir los compromisos establecidos. Paralelamente, América Latina y el Caribe tienen la obligación de asumir objetivos y acciones más proactivos que definan mejores estrategias a favor de la asociación e integración de una Europa post-crisis, una Europa diferente a la cual inició hace más de una década un proceso de intercambio y de compromisos, hoy en día con una economía cambiante y en riesgo, lo que ha sumado significativos cambios políticos. La propia creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, ha sido uno de los acontecimientos más trascendentales, convirtiéndose en el único y primer foro que incluye a los 33 países de la región latinoamericana y se convierte así en la voz representativa de esta región ante los diálogos extrarregionales. El surgimiento de la CELAC no solo establece un cambio formal, sino también la oportunidad de entablar un diálogo birregional con más equilibrio por el hecho de que las dos regiones están representadas a nivel institucional, lo que generará un intercambio más constructivo y eficiente, al tener América Latina y el Caribe objetivos comunes definidos en un plan de acción de manera previa. El surgimiento también de la Fundación EULAC forma parte de este proceso de evolución con la integración de ambas regiones, ya que cumplirá con el fin de fortalecer los lazos birregionales mediante la labor constante con los sectores gubernamentales, académicos, sociedad civil y empresarial. Es incuestionable que América Latina en todo su conjunto se encuentra en una etapa excepcional de bonanza, crecimiento económico y disminución de los niveles de pobreza, lo cual ha provocado un aumento de la clase media. Aunque ha aprendido de sus errores, es imprescindible que la región no se instaure únicamente en un rol pasivo de optimismo, sino que debe continuar trabajando en las áreas de investigación, desarrollo y educación. Sin embargo, ambas regiones se encuentran en un proceso de transformación, pues la Unión Europea ha dado un audaz paso institucional con la creación de la Presidencia Permanente del Consejo Europeo y del Servicio Europeo de Acción Exterior, mientras que América Latina y el Caribe, por otro lado, han consolidado una nueva estructura regional con la creación de la CELAC, la cual tiene como objetivo constituir una nueva plataforma de concertación política. En definitiva, la nueva diplomacia de cumbres entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, ahora CELAC, tiene una nueva perspectiva. Ahora no se trata de una América Latina y Caribe disgregada, sino una Latinoamérica estructurada y encaminada hacia la institucionalización. El reto de la CELAC es lograr las expectativas depositadas en los futuros encuentros que se llevarán a cabo. Muchísimas gracias. Aquí también le presentamos en nuestra presentación la portada de este trabajo retrospectivo de los 10 años de relación a través de la Cumbre Unión Europea-América Latina que hemos hecho como miembro del Consejo Dominicano en Relaciones Internacionales. Este trabajo puede ser descargado tanto en la página de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, como pueden ver en la presentación, en la página del Consejo Dominicano en Relaciones Internacionales y en la página también de la editorial de esta institución. Así que, muy buenos días. Gracias, Triana Estefani, por esta síntesis tan interesante de las relaciones de América Latina y la Unión Europea y por esta investigación sobre las cumbres que además aporta unas fichas muy importantes que resumen lo que se ha discutido, lo que se ha aprobado en cada cumbre, es decir, que puede ser un punto de partida para otros análisis sobre la relación Unión Europea-América Latina. Bueno, continuando con esta visión extrarregional, vamos a dar paso al doctor Luis González para que nos hable acerca de la cooperación entre América Latina y China, potencialidades y lecciones aprendidas. Bien, gracias, Natanael Concepción. Mis primeras palabras para agradecer al presidente Leonel Fernández por este escenario, por lo que es FUNGLODE, por la oportunidad de que en la República Dominicana hay un espacio de discusión de ideas. Si todos los políticos le heredaran a la República Dominicana algo así, otra fuera la realidad. Gracias a la viceministra Alejandra Liriano por pensar en nosotros para la discusión de este tema en este escenario. Hasta ahora se ha estado hablando de cooperación norte-sur,
caso de Europa, América Latina. En nuestro caso nos vamos a enfocar en una cooperación sur-sur, quizás una de las más importantes del mundo de hoy. Estamos hablando de la relación de América Latina y China, la República Popular China o China. Ahí está la cooperación, lo que hemos aprendido. Cuando a un sinófilo, porque es como, no lo puede dejar ahí por favor, el anterior, lo puede dejar, sí, el anterior. Cuando a un sinófilo, que es como yo prefiero llamarme, un amante de la cultura china, más que sinólogo, porque ni siquiera Matteo Ricci, el primer sinólogo, pudo aprender esa cultura milenaria. O sea, el sinólogo siempre está en proceso. No hay manera de constituirse, llamarse sinólogo con una cultura milenaria y lo que significa China en todos los aspectos. De manera que cuando a un sinófilo como yo se le pide hablar sobre China, siempre está la tentación de si comenzar a hablar de la historia de Qin Shi Huang, el primer emperador en el 221 a.C. y hacer ese recorrido, pero en 15 minutos que tenemos aquí no hay tiempo para eso. Lo que sí quiero hacer una comparación brevísima entre la América Latina y la República Popular China, desde lo que es República Popular China y América Latina. 1949, 1 de octubre, se proclama la República Popular China. En ese momento ya América Latina, una región que estaba en ascenso, fue creado ya la OEA un año anterior, en el 1948, fue un protagonista fundamental en la creación de la Organización de Naciones Unidas. Estamos hablando de América Latina, aunque con la situación política que todos conocemos, de dictadura y esas cosas. China apenas estaba saliendo de una transición entre un gobierno democrático, Chiang Kai-shek, y la lucha por el poder. Llega al poder, entonces viene una transición, y yo siempre señalo, si China hubiese logrado ponerse de acuerdo, ser liderazgo e iniciado ese proceso de transformación, apertura o de avance antes, hoy creo que sería ya la primera potencia económica del planeta. Estamos hablando entre los años 1949 y 1976, que es cuando muere Mao Zedong el 9 de septiembre. En esa primera etapa, aunque para muchos, y yo me inscribo dentro de ellos, esa fue una etapa de despertar al dragón, de darle vida. Había perdido, había sido vilipendiado, y el papel de Mao en esa primera etapa fue ese. Aunque reitero, si se ponen de acuerdo con los planes quinquenales que comenzaron en el año 1953 y luego en el 58, 57, 58 el segundo, donde se plantea el famoso gran salto adelante, que fue una excelente idea, pero no dio resultados. Y luego entonces, como consecuencia del error del gran salto adelante, viene entonces la revolución cultural proletaria. 10 años que para muchos fue también un... Y eso para mí es diríamos que es un espacio que no permite el arrancar antes, aunque en esa etapa con Zhou Enlai, que fue el segundo hombre de Mao Zedong de la China, planteó la llamada 4 modernizaciones en el año 1964. Esto fue en esa misma primera etapa. Entre ellas la agricultura, la educación, la industria y la defensa. Y eso es lo que toma como punto de partida, luego de la muerte de Mao Zedong el 9 de septiembre del 76, el que le sigue, que es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el que plantea la transformación y la apertura entre 18 y 22 de diciembre de 1978. Y es 79-80 que comienza esa transformación. Una transformación tan extraordinaria que no ha habido en la historia de la humanidad algo parecido. Por ejemplo, no sé el que conoce la ciudad de Shenzhen, pero lo pueden conocer entrando a Google. Esa era una aldea de 80 personas en el año 1980 y hoy es una ciudad de 14 millones de habitantes. Eso es lo que ha logrado, por eso es que China ha tenido un crecimiento promedio de más de 10% desde 1980 a 2010, las 3 décadas de China. Es como ellos lo plantean, aunque yo tengo para mí la década de China, como la he titulado, es la 2001-2011,
que fue cuando se inserta a la OMC y luego la transformación. Esos son los 10 años de mayor crecimiento. China estaba en el 2001 en la 7ª economía del planeta y ya para el 2011 estaba en la 2ª economía del mundo, pero y diría yo la más sana, está en el 2º lugar con un PIB per cápita todavía muy por debajo de Luxemburgo, por ejemplo, que está en primer lugar con casi $170,000 per cápita y China está entre los 9.000, casi $9.000, pero $9.000 superado por lo que ellos se plantearon, que era en el año 2000 llegar a $1.000 y ya está en 9.000. Según el más reciente informe, incluso en el per cápita nominal supera a República Dominicana. Y estamos hablando de dividir un PIB entre 1.351 millones de habitantes, que es el resultado del más reciente censo de China, el 6º censo que acaba de contar. Aunque en la República Dominicana tuvimos un censo que duramos 2 años para contar 9.5 millones. Pero esas son de las cosas que tenemos que aprender, es lo que estamos planteando aquí, lo que podemos aprender de. Entonces, eso es lo que veo, esa China que comienza en ese momento, esos años de transformación, y como ellos mismos señalan, no adoptando, sino adaptando. O sea, ese es un juego de palabras, no sé, y en nuestro idioma incluso está muy bien hacerlo porque hasta se parecen las palabras. Adoptar no, adaptar sí. Adaptar lo que ya países como Estados Unidos y los países europeos habían logrado, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo adapto a mi cultura? ¿Cómo lo adapto a mi gente? ¿Cómo lo adapto a la forma de ver la vida de los chinos? Todavía hoy usted va la primera vez a China y el choque cultural es fuerte. Yo acabo de llegar y con grupos latinoamericanos que todos lo criticaban, porque la comida, la forma de ser, entonces yo les decía a ellos que también ellos piensan lo mismo de nosotros, porque es un choque cultural. Y como consecuencia de ello escribí un artículo titulado "Lo que piensan los chinos de los latinoamericanos y de América Latina". Entre ellos nos definen con 2 palabras, son 3, pero la tercera no la voy a mencionar, que es la impuntualidad y el incumplimiento. Según ellos somos incumplidores e impuntuales, y eso para un chino que usted le dice nos vamos a reunir mañana, y como siempre decimos, yo me inscribo dentro de esos, que siempre veo a un amigo, tenemos que hablar para un chino ya es un compromiso, tiene que decirle cuándo y a qué hora se ven y estar ahí a esa hora. Entonces, ese ha sido uno de los elementos que hemos tenido y que es un choque cultural, señores. Tenemos que verlo como tal. Por eso es bueno que aprendamos eso. América Latina, y viendo los números, América Latina es hoy la 2ª región en crecimiento dentro de los números que hay. Los países desarrollados van a crecer, de acuerdo al dato más reciente, entre 2.5 y 3% para 2012-2013. Los países emergentes, entre los que están América Latina y China, más del 6%. China se va a superar el 7% que incluso ellos mismos se propusieron. Ahora bien, hay algo, estamos señalando lo que es China, América Latina hoy. Hay algo que hay que señalar. Mientras Asia-Pacífico y por tanto China, en el informe Desarrollo Humano 2013, que es enfocado en la relación sur-sur, es la región más segura del planeta. La región más insegura es precisamente América Latina, Caribe, donde por cada 100.000 personas en Honduras, que está cerca de nosotros, hay casi 92 homicidios. En la región Asia-Pacífico, incluyendo a China, no llega a 3 personas por cada 100.000 los homicidios. De manera que también eso para la inversión y para todo hay que tomarlo en cuenta, la inseguridad que hay. Otro elemento que se planteó mucho es lo de la integración de América Latina, si es una sociedad integrada. Para mí es una de las sociedades que necesita aprender eso de Asia y sobre todo de China, cómo integrarse, una integración real. Los distinguidos expositores del primer panel hablaban
de que hay muchísimas propuestas de integración en América Latina. Las distinguidas expositoras que me antecedieron hablaron de la CELAC, hablaron de otros, que para mí más que integración es dispersión. Dispersión porque, por ejemplo, la CELAC saca a Estados Unidos y a Canadá, pero son Estados Unidos y Canadá los que han mantenido la OEA, son los que han. Yo creo que lo que había que hacer en este momento en que, como dice Farid Zakaria, es el ascenso de los demás, están ascendiendo en América Latina, teniendo importancia, le han hasta cierto punto tumbado en el pulso en algunos aspectos. Entonces, fortalecerse en la OEA, eso es lo que tenía o tiene que hacer los países de América Latina, en vez de plantear otro organismo que puede dispersar. Ese es mi humildísimo punto de vista. Entonces, esos son las dos regiones. China, con más de 1.351 millones de habitantes, América Latina, entre 580 y 600 millones de habitantes. China, un idioma, el mandarín, casi 1.000 millones de los 1.351 hablan el mandarín, el potunhua o habla común, y una gran parte habla el cantonés. Y ustedes saben que China tiene 56 nacionalidades. Las otras 55 nacionalidades tienen sus idiomas. Los más importantes son esos que se señalan como autonomías. Estamos hablando del Tíbet, estamos hablando de Xinjiang, estamos hablando de esas regiones que tienen sus. Aún así, casi 1.000 millones hablan el mandarín. Mientras que en América Latina tenemos el español, portugués, el francés y si incluimos a Caribe, el inglés también, 4 idiomas en la región. Entonces yo quiero, luego de ver lo que son la región América Latina y China, partir, como les señalaba, de 1978, la transformación, apertura. ¿Cómo estaba América Latina para el 78? Si hacemos la comparación, estaba económicamente mejor ubicado que China. El per cápita de China, de acuerdo a Eugenio Bregolat en su libro La Segunda Revolución China, porque la primera fue la política de Mao, la segunda planteada por Deng Xiaoping, era de $217 en ese momento y, como ya dijimos, está casi en $9.000. O sea que ha logrado un ascenso extraordinario China. América Latina en ese momento, reitero, estaba en mejor posición económica. Ahora China se ha constituido en lo que todos conocemos en estos 30 años. América Latina, esa es la ventaja que tiene, que señalaron los expositores anteriores, es la región que está en segundo lugar. Bien, como me queda poco tiempo, quiero hacer entonces la cooperación entre América Latina y China. Los organismos de cooperación que hay entre las dos regiones, entre China y América Latina, son diversos, pero todavía no se han formalizado, con excepción de, por ejemplo, la Cumbre Empresarial América Latina. Cumbre Empresarial China, América Latina, Caribe, le agregaron Caribe. Va por la 6ª versión, en octubre pasado en Hangzhou, China, y la 7ª será este año 2013 en Costa Rica. Costa Rica además será sede, claro, después que estableció relaciones diplomáticas formales con la República Popular China, el primero de Centroamérica, que es el fuerte de Taiwán. Será sede además del Foro de Cooperación de Amistad de los países de América Latina Caribe con China. O sea, este será un año importante para Costa Rica en su relación con China. Otro es el caso de UNASUR. UNASUR, y ya los profesores, los expositores anteriores hablaron de eso, se ha expresado un interés, pero no hay nada formal tampoco entre UNASUR y China. La China y la CELAC, ya estoy en la postrimería, un peso importante, este es un espacio importante, pero tampoco hay nada formal, con excepción de que se ha expresado que para el año 2014, que China será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, entonces ahí se va a formalizar CELAC China. La Alianza Pacífico, y con eso termino.
La Alianza Pacífico está en su sexta cumbre, en la séptima en Cali, Colombia. En estos momentos ya está el proceso de organización, mañana se inicia, entre jueves y viernes termina. La alianza de los países del Pacífico, México, hubo uno de los opositores que habló, o dos, México, Chile, Colombia y Perú, es una gran oportunidad para los países que dan al Pacífico y su relación con China. Tienen una excelente relación bilateral. Lo que tenemos que hacer ahora es que esa alianza fortalezca como grupo, como lo que es, para establecer una relación más fuerte con China, relación comercial, intercambios. La República Dominicana creo que está en su mejor momento en sus relaciones con la República Popular China. Es el momento de intercambios comerciales. Ayer yo planteé una idea que quería conocer en el artículo, que China es el mayor productor de alimentos del planeta, el mayor productor agrícola del mundo, con la Academia China de Ciencias Agrícolas. Entonces podemos aprender, la República Dominicana, de esa experiencia de China para producir nuestros alimentos. Bueno, muchas gracias porque no tengo más tiempo. Muchas gracias, Luis, sobre todo por esta visión interesante y también por atender a nuestros llamados del tiempo, cosa que agradecemos infinitamente. Continuamos con el doctor Iván Gatón, que nos va a hablar sobre la cooperación entre América Latina, el Caribe y el Pacífico y el nuevo escenario de la integración transregional. El presidente Leonel Fernández, muchas gracias por haber creado el clima que permitió que una gran cantidad de aficionados a las relaciones internacionales en un momento dado pudiésemos contar con un espacio, no solamente aquí, sino también en el extranjero, donde decíamos en Madrid que llevábamos antinómicamente una vida de monje caribeño, porque las exigencias universitarias eran muy rígidas. Ese espacio del cual nosotros hemos sido partícipes nos indica que la academia es para hacer reflexión crítica, no el engolosinamiento narcisista de traer una serie de informaciones en las cuales sigamos imbuidos en unos cánones que realmente nos mantienen en el mismo lugar. Y pasamos por alto una serie de elementos que no dejan detrás la naturaleza humana. Y para hablar de cooperación y hablar de cualquier tipo de accionar humano, hay que adentrarse en cuáles son esos elementos que siempre determinan el curso de la historia de la humanidad. Y uno de ellos ha sido el elemento de la violencia, que ha sido decisivo. Y muy especialmente por eso hacemos la presentación aquí de cómo los antecedentes históricos, porque no hay forma de comprender el presente si no vemos las interacciones del pasado que nos permiten una explicación de lo que es la humanidad en la actualidad. 500 años de hegemonía occidental. La primera ocasión que tenemos un plan de cooperación in situ que va más allá de los intereses particulares geopolíticos, digamos así, es el Plan Marshall. Pero todos ustedes saben que el Plan Marshall también tenía su doble cara. Pero si bien es cierto, podemos decir que fue eficaz en términos de poder ayudar a una Europa que estaba devastada. La bipolaridad, es decir, ese mundo que se inaugura a partir de la Segunda Guerra Mundial, de Guerra Fría, donde muchas personas que hoy deben tener 60 o 70 años no usaban un jeans si eran de izquierda, porque eso era estar acorde con los Estados Unidos. Ven la ridiculez en las cuales se llegaba en aquellos momentos por simplemente seguir líneas ideológicas, donde realmente, después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que vemos es la lucha eterna y universal por el poder. El proceso de descolonización también abre un espacio para la cooperación. Y aquí me detengo para hacer
una crítica, y es que fruto de una lectura, de una reunión que en un momento dado tuviesen Jawaharlal Nehru, Nasser, Zhou Enlai, le decía Zhou a Nasser y a Tito, que estaba presente, eran los tiempos de la conformación de la conferencia de Bandung de los países no alineados, dice, fíjate, Occidente está dándonos clase a nosotros. Cuando en China nos inventamos hasta la moda de andar a pie. Y ustedes, los egipcios, todavía no hay forma de poder construir unas pirámides ni tener una sociedad tan bien estructurada como fue la sociedad egipcia en los tiempos de los faraones. Desgraciadamente, la ayuda que Occidente ha tenido hacia el desarrollo de sus colonias no ha sido esa cooperación de solidaridad que debe estar imbuida por los valores judeocristianos que Occidente siempre dice profesar. Tenemos una cooperación para atacar la roya del café, sin embargo, en los mercados internacionales determinan el precio del café. Tenemos una cooperación para desarrollar la agricultura orgánica, pero vemos que esta línea no fue dada por ese elemento vital de la gratuidad en la acción y que permita una sociedad mundial mucho más equitativa. No, es que el Partido Verde tiene influencia en el Bundestag alemán. El problema de la encefalitis espongiforme o vaca loca obliga a que se revise el protocolo alimentario, los efectos que la biotecnología ha llevado a la salud de muchas personas y deciden que los niños alemanes deben ser alimentados con productos orgánicos para que no se inhibe el desarrollo neurocerebral de las futuras inteligencias alemanas. La multipolaridad. Bueno, si McLuhan estuviese vivo, se daría cuenta de que lo que él planteó es una guardería con relación a lo que es el mundo actual, porque quizás en un hecho inédito, nunca la instantaneidad de la información, la interacción entre los seres humanos se había dado de forma tan efectiva. Y este es el escenario que trasciende todas esas doctrinas geopolíticas, desde Mahan, el corolario Roosevelt, a la doctrina Monroe, o Mackinder, la teoría del Heartland, o de Haushofer, o todas esas teorías geopolíticas que son las que han determinado la forma en que esas potencias que pueden dar cooperación supeditan la cooperación que dan. Y la multipolaridad es un escenario interesantísimo. Ahora, ¿quiénes pueden llevarlo a cabo? Bueno, los países asiáticos, muy especialmente China, porque China, si bien es cierto que se ve como el reino del medio, el reino del centro, cuando vemos al almirante Shen Ho, quien recorrió todo el África, y vemos que Colón salió con 3 carabelas, que solamente la nave del almirante Shen sobrepasaba la cantidad de tripulantes que tenían las 3 carabelas, nos damos cuenta que China siempre ha tenido una noción de la alteridad, de la diversidad. Quizás por algunos elementos que tenemos que ver. Como decía Octavio Paz en un momento, el cristianismo y el islam han sido religiones de espada. Aquí se eliminó el indio para salvar su alma. Sin embargo, como no hay un destino manifiesto, en China sí hay una ética confuciana. Existe una visión del Tao, no solamente en China, sino en todo el Pacífico. Existe una visión budista. Y yo creo que esos elementos religiosos que son determinantes para ver el comportamiento de los individuos en la sociedad se pueden aprovechar con los países del Pacífico. Y América Latina, afortunadamente, y eso lo demuestra UNASUR y lo demuestra la CELAC, lo cual no demuestra
la OEA, porque como dice Minerva Etzioni, es la mayoría de uno. Y yo creo que la invasión del 65 es la demostración más inequívoca de cómo se viola el artículo 7º de Naciones Unidas y se crea una Fuerza Interamericana de Paz, pasando por alto los principios del derecho internacional, muestran que estamos un poquito ya creciditos y que en esta región del mundo no tenemos una tortícolis hacia el norte y que esa cooperación que necesita la región tiene que darse también con nuestros hermanos del sur. Y aquí quiero ya hacer una conclusión para no extenderme mucho, y es que no hay forma de que podamos tener una cooperación efectiva en nuestros países si no dejamos a un lado los prejuicios. Esos prejuicios que son muy comunes. Siempre recuerdo a Borges cuando le preguntaron qué él decía sobre los latinoamericanos, y él decía, bueno, yo he conocido bolivianos, ecuatorianos, peruanos, pero nunca he visto un latinoamericano. Entonces, los latinoamericanos, para poder crear un espacio no solamente de cooperación, sino arquetípico de nueva cooperación en un siglo XXI con urgencias climáticas que hacen imperativo el tipo de cambio, el cambio del tipo de civilización actual depredadora que se desarrolló desde la Revolución Industrial. Esto solamente es posible, para hablar en términos políticos claros, si Brasil, con Itamaraty, por otro lado, Venezuela, con gran influencia geopolítica en la región, Argentina, y por otro lado, Colombia, Perú y Chile, dejan a un lado un poco las diferencias que puedan tener y homogenizan ese grupo, y de cara al Pacífico tienen una visión común de destino. Muchas gracias.